Bienvenidos al módulo 5, almacenamiento de datos. Inicialmente vamos a ver el tema de almacenamiento local. Para almacenar localmente datos en nuestras aplicaciones de Windows Phone 8 tenemos dos opciones. Contamos con el API de .NET para Windows Phone, el cual es el mismo que en Windows Phone 7.1, es decir, todas las clases que están en el namespace system.io.isolatedstorage. Por otro lado, contamos con los componentes que pertenecen al Windows Phone Runtime, es decir, todas las clases que están en windows.storage. Esta primera opción, es decir, el API de .NET para Windows Phone, es la misma API de Silverlight. Como comentaba, todas las clases que están en system.io.isolatedstorage como isolated storage file y isolated storage settings. Este almacenamiento aislado es un sistema de archivos virtual para que nosotros escribamos y leamos lo que necesitemos en nuestras aplicaciones, además que tiene la característica de que no tiene un límite en la cuota. La clase Isolated Storage File es aquella que nos permite tener acceso al almacenamiento aislado para poder leer o escribir datos a bajo nivel. Por otro lado, la clase Isolated Storage Settings es una clase tipo diccionario que nos permite guardar objetos o datos simples o primitivos y por lo tanto tiene un uso más sencillo. Aquí tenemos un nuevo proyecto de Windows Phone 8, el cual se llama almacenamiento de datos, en donde he colocado un stack panel con algunos controles. Hay un text box y hay un botón. La idea de esta aplicación es que al pulsar sobre el botón guardar, el nombre escrito en el text box se guarde en el almacenamiento aislado. Vamos a hacer doble clic para crear el manejador del evento clic del botón y aquí voy a hacer uso de la clase Isolated Storage File. Esta clase pertenece a system.io.isolatedstorage, por lo que tengo que resolver el namespace. Noten cómo hay un solo método llamado getUserStoreForApplication. Este método nos regresa todo el almacenamiento aislado, por lo que vamos a guardarlo en una variable llamada ISF. Además, vamos a encerrar esta instanciación en un bloque using para poder hacer dispose ya cuando se vaya fuera de alcance el código. Este es el primer código para tener acceso al almacenamiento aislado. Si vemos entonces los métodos que se incluyen en el objeto de tipo Isolated Storage File, vemos que tenemos métodos para crear directorios, crear archivos, borrar directorios, borrar archivos, mover directorios, mover archivos, también remover completamente todo el almacenamiento aislado, es decir, borrar todo, así como la propiedad available free space, la cual nos dice cuál es el tamaño disponible que tiene el almacenamiento aislado para poderlo utilizar en nuestras aplicaciones. Por lo tanto, para poder guardar este texto que estamos escribiendo en la caja de texto, lo que voy a hacer es crear un archivo. Pero antes de crear el archivo, vamos a preguntar si ya existe por medio del método fileExist. Aquí, como le voy a poner de nombre archivo.txt, esta cadena la voy a estar utilizando constantemente por lo que lo voy a declarar como constante. Entonces preguntamos si ya existe, lo borramos a través del método deleteFile. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sí crear el archivo por medio del método createFile. Este método nos regresa a un stream, por lo que también vale la pena que lo encerremos en un using. Ya con el stream podemos escribir en él utilizando la clase StreamWriter. Esta clase StreamWriter está en el espacio de nombres system.io, por lo que también hay que resolver el espacio de nombres. Una vez instanciado, lo que necesitamos hacer es acceder a lo que nosotros queramos guardar en este archivo que se llama archivo.txt. En este caso es el texto del textbox, por lo que hay que ponerle un nombre al textbox en el SAML para tener acceso a él en el code behind. Le vamos a poner de nombre txtname. Por lo tanto, voy a utilizar el método writeLine y vamos a escribir txtname. Para probar esto necesitamos la parte de la lectura del archivo llamado archivo.txt para que realmente sepamos si sí lo escribió en el almacenamiento aislado de este archivo, por lo que esto lo voy a escribir en el evento loaded de la página. Es importante mencionar que no necesariamente esto como está aquí escrito tiene las mejores prácticas, porque directamente lo estoy escribiendo
en el archivo de code behind. Probablemente haya mejores maneras, por ejemplo, hacer esto en los objetos de tipo view model si estamos aplicando el patrón de diseño model view model, pero aquí lo importante es destacar el uso de las clases de system.io.isolatedstorage. Aquí voy a hacer exactamente lo mismo, voy a obtener el isolated storage file y voy a preguntar si existe el archivo. Si sí existe, lo voy a leer. A través del método openFile voy a leer el archivo y este método me regresa un objeto de tipo stream. Noten que el segundo parámetro del método openFile es de tipo de file mode, el cual nos ayuda a indicar cómo queremos abrir el archivo en cuestión. Ahora voy a hacer exactamente el proceso contrario, por lo tanto voy a utilizar la clase streamReader. A través del método readToEnd voy a obtener todo el contenido y finalmente lo voy a poner en txt name en su propiedad text. Y finalmente cierro el reader. Ahora sí vamos a probar la aplicación utilizando el emulador de Windows Phone 8. Aquí tenemos la aplicación ejecutando en el emulador, por lo que voy a pulsar en la caja de texto y voy a escribir un nombre. Para hacer esto más rápido voy a pulsar sobre el botón Page Down del teclado para poder utilizar mi teclado físico y no el Soft Input Panel del sistema operativo. Aquí voy a escribir simplemente mi nombre y voy a pulsar en guardar. ¿Cómo podríamos probar entonces que esto realmente escribió el archivo y que lo podemos leer? Simplemente cerramos la aplicación por medio del botón back, ya que era la primera página de la aplicación. Al pulsar el botón back se cierra. Vamos a regresarnos a ella, se llama almacenamiento datos, aquí está en la lista, pulso, y aquí está el texto que estoy leyendo del archivo llamado archivo.txt, tal y como lo programamos, utilizando la clase isolatedstoragefile. La otra clase de system.io.isolatedstorage se llama isolatedstorage_settings. Esta clase, que es de tipo diccionario, nos permite hacer mucho más sencilla el guardar datos cuando esos datos son simplemente datos primitivos. En este caso, por ejemplo, un string, pues no tiene nada de sofisticado, no tiene nada de complejo. Podría utilizar simplemente isolated storage settings en vez de estar escribiendo un archivo en este folder local, en este almacenamiento aislado. Así que vamos a comentar todo esto y en el clic del botón vamos a utilizar isolated storage settings. La propiedad Application Settings nos permite tener acceso a este diccionario y como cualquier otro, pues tenemos los métodos apropiados para agregar elementos al diccionario, remover elementos del diccionario también. Lo primero que voy a hacer es evaluar a través del método contains si existe esta clave dentro del diccionario, esta llave única llamado archivo.txt dentro del diccionario. Si es así, simplemente la voy a remover. Ahora lo que voy a hacer es utilizar el método add para agregar esta clave en el diccionario y el valor que yo quiero. En este caso es el texto de lo que yo haya escrito en la caja de texto. Claro, como cualquier otro diccionario, esto igual podría hacerse utilizando los corchetes, application settings, en índice de file name y le asigno txtname.text. Es exactamente igual, lo pueden tratar como cualquier otro diccionario. Vamos a dejar la sintaxis que tenía anteriormente y en el caso del main page loaded voy a leerlo. Aquí voy a evaluar si existe esta clave dentro del diccionario y si sí existe, pues simplemente la voy a leer. Voy a obtener esto en índice de file name, que es esta clave única, y eso es lo que voy a poner en txtNameText y ahí voy a utilizar el método toString para convertirlo a cadena y que sea posible establecer este valor de la propiedad text. Vamos a volver a ejecutar en el emulador. Aquí tenemos la aplicación corriendo ya en el emulador. Voy a poner la cadena diplomado, le voy a dar clic en guardar, me salgo de la aplicación, regreso a ella y vemos que efectivamente eso fue guardado en este diccionario privado de la aplicación llamado Isolated Storage Settings. Tal cual si lo han hecho en Silverlight para Windows Phone 7.1 o en Silverlight 5 o en algunas de las diferentes versiones de la plataforma de desarrollo, el API es exactamente igual.
La segunda opción que tenemos es utilizar el API de Windows Phone Runtime, el cual es un subconjunto de clases del Windows Runtime completo de Windows 8. Esta API consta de todas las clases que están dentro de Windows.Storage, como la clase Application Data. Una diferencia que podemos encontrar en Application Data de Windows Phone 8 y Application Data de Windows 8 es que en Windows Phone 8 solamente la propiedad Local Folder está implementada, dejando afuera el resto de propiedades que sí tiene Windows 8, como por ejemplo Local Settings o Roaming Folder, Roaming Settings y Temporary Folder. Si su objetivo es crear aplicaciones tanto para Windows Phone 8 como para Windows 8.0 u 8.1, pues este es el API adecuada, ya que, pues como estamos viendo aquí en pantalla, comparte funcionalidad con Windows 8. Para probar esta funcionalidad tenemos una interfaz de usuario igual a la que acabamos de ver con Isolated Storage. Vamos a hacer lo siguiente: en el clic del botón voy a utilizar windows.storage.applicationdata.current.localfolder. Noten cómo en local folder hay una gran cantidad de métodos para crear archivos, crear folders, borrar, leer los diferentes elementos, etc. Asimismo, noten cómo muchos de ellos están escritos con el postfijo async, como create file async, create folder async, get file async, etc. Lo cual demuestra que esta API de Windows Phone Runtime es muy cercana a lo que tenemos en Windows Runtime, principalmente con toda la arquitectura de comunicación asíncrona que tiene el sistema operativo. Y una ventaja de utilizar esto es que tenemos a nuestro alcance en C# 5 las palabras clave async y await para programar de manera asíncrona, pero con la comodidad de la sintaxis síncrona. Vamos a crear aquí un ejemplo similar al que acabamos de ver con Isolated Storage. En este caso vamos a crear un archivo también llamado archivo.txt que por dentro tenga el texto que se haya escrito en la caja de texto. Vamos a poner una constante y aquí voy a utilizar el método createFileAsync. Este createFileAsync recibe como parámetro el nombre del archivo que yo estoy creando. Ahora, como está con el postfijo async, lo que necesito hacer es anteceder la palabra clave await y además decirle al método en cuestión que va a ser asíncrono. Una vez que termine este proceso, continuaría la siguiente línea de código que estuviera acá abajo. Adicionalmente voy a guardar una variable llamada file, lo que me regrese el método createFileAsync, el cual es un objeto de tipo storagefile. Y traemos a nuestro alcance todo el espacio de nombres system.io. Voy a utilizar el método OpenStream4WriteAsync y este stream que me está regresando de manera asíncrona utilizando la palabra clave await, pues lo voy a guardar en una variable llamada stream. Finalmente vamos a utilizar un stream writer tal como lo habíamos hecho en el ejemplo anterior, pero sobre este nuevo stream que obtuvimos a través del método OpenStream4WriteAsync, vamos a escribir el texto que esté escrito en la caja de texto. Igualmente, en el método loaded de la página vamos a hacer el efecto contrario. Ahora, ¿cómo sabe mi código si existe o no ya este archivo por si volvemos a ejecutar una y otra vez la aplicación? Para eso sirve el segundo parámetro del método createFileAsync, el cual nos permite establecer un valor de enumerador llamado creationCollisionOption y podemos seleccionar si queremos reemplazar el existente o que mande una excepción si ya existe o que genere un nombre único para este nuevo archivo o si ya existe que lo abra. En este caso voy a simplemente seleccionar la opción Replace Existing, es decir, que si ya existe archivo.txt, simplemente que lo reemplace. Ahora, en el evento loaded de la página, vamos a hacer el proceso contrario, es decir, leer el archivo. Aquí marcamos el método como async y establecemos la palabra clave await y utilizamos el método getFileAsync, el cual nos permite obtener un archivo tal y como su nombre lo indica. Como nuestro objetivo es leer el archivo, voy a utilizar el método de extensión OpenStream4Read. A diferencia del write que acabamos de utilizar, este es para lectura asíncrona. Y también esperamos a que termine a través de la palabra clave await.
Finalmente hacemos un stream reader de la misma manera que el ejemplo anterior, en donde este objeto de tipo stream reader nos permite leer completamente el contenido del archivo en cuestión. Finalmente cerramos el stream reader. Ahora, como en la subpropiedad local folder no tenemos una propiedad que nos indique si ya existe un archivo o no, lo que necesitamos hacer es encerrar este bloque de código dentro de un try catch. Si el código manda una excepción, significa que el archivo aún no existe, ya que no tenemos un método o una propiedad que sea más elegante que hacer esto. Simplemente necesitamos manejar si hay una excepción al momento de obtener el archivo. Y ya que tenemos el contenido, finalmente lo establecemos en la propiedad text de la caja de texto. Muy bien, ahora sí vamos a probar la aplicación dentro del emulador. Aquí vamos a escribir un nombre, pulsamos en guardar, cerramos la aplicación, regresamos y vemos que aquí está el texto en la caja de texto. De regreso en el código, cabe mencionar que aquí estoy haciendo uso del método read2end, pero también se incluyen los métodos asíncronos para poder trabajar con las palabras claves await y async. En este caso, read2end async, lo que tendría que hacer es simplemente ponerle la palabra clave await, pero el resultado es exactamente lo mismo. Sobre todo esto es útil cuando sabemos que la lectura del archivo en cuestión probablemente tarde más de lo esperado. Bueno, siempre es buena idea usar la versión asíncrona a diferencia de utilizar la versión síncrona. En Windows Phone 8 tenemos acceso a leer las tarjetas SD. Claro, esto está en función de si nuestro teléfono tiene tarjetas SD. Esto lo hacemos a través de la clase External Storage, que también está en el namespace windows.storage. Una característica o restricción de esta clase es que solamente nos permite leer los datos, más no escribir datos en la tarjeta, por motivos de seguridad. El código que tenemos en pantalla hace uso de la clase External Storage y específicamente del método getExternalStorageDevices async, el cual nos regresa todos los dispositivos de tarjetas que tenga el teléfono en cuestión. En realidad, en los Windows Phone 8 solamente se permite teléfonos que tienen una ranura para tarjetas, por lo que en el código pues está ejecutando el método first or default a través del link para obtener el primero de la lista que nos regrese getExternalStorageDevices. Y una vez con este objeto guardado en la variable device, como está en pantalla, pues podemos usar los métodos getFileAsync y getFolderAsync respectivamente para obtener un archivo u obtener un folder respectivamente. Otra cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta es que el API solamente permite leer archivos que tengan una extensión previamente registrada en la aplicación. Ese registro se hace a través del manifiesto de la aplicación de Windows Phone, específicamente en su subelemento Extensions. Adicionalmente, cabe mencionar que para esta característica se requiere habilitar la capacidad llamada ID Cap Removable Storage. Esto lo podemos hacer fácilmente a través del diseñador del manifiesto aquí en Visual Studio. Para agregar la extensión del archivo que puede soportar External Storage, eso sí lo tenemos que hacer a través de código XML, ya que el editor no tiene un soporte hoy en día para hacerlo. Muchas veces en nuestras aplicaciones necesitamos guardar datos locales, pero dichos datos son datos complejos, no son datos primitivos. Por ejemplo, es una lista de nuestras propias clases o es una colección que estamos obteniendo a través de un servicio web o algo. Para eso existe el proceso de serialización y deserialización, el cual es transformar en un formato leíble y escribible un grafo de objetos, una estructura de objetos que está en memoria, y el proceso de deserialización es justamente lo contrario. A partir de este formato leíble podemos nosotros reconstruir el grafo de objetos original, la estructura de objetos original que ocasionó la serialización. En Windows Phone 8 podemos serializar y deserializar en dos formatos principalmente, que son XML y JSON. XML a través de la clase Data Contract Serializer o XML Serializer, podemos nosotros serializar y deserializar datos en este formato, aunque para aplicaciones móviles
Generalmente se recomienda el uso de JSON ya que es un formato mucho más liviano que su contraparte en XML. En este momento vamos a ver ambos. Aquí tengo la aplicación que dejamos en un módulo pasado, esta aplicación que está pues construida a través del patrón de diseño model view model. Como podrán recordar, tenemos esta vista que se llama mainpage.saml. En esta vista tenemos una lista de tipo long list selector, que son toda una lista de cámaras. Se acordarán que estamos nosotros accediendo al API de Flickr para obtener toda esa lista de manufactureros de cámaras, de marcas de cámaras. Pero comúnmente en las aplicaciones móviles necesitamos guardar datos de manera local para no estar invocando una y otra vez el API en cuestión a través de la red, ya que el plan de datos de nuestros usuarios puede drenarse de manera dramática, o incluso nuestra aplicación, si está basada en obtener datos a través de HTTP, a través de el plan de datos del teléfono, pues probablemente algunas veces nuestros usuarios no tienen datos, no tienen señal, no tienen pues manera de descargar esta información, por lo que siempre será una muy buena práctica, y para mejorar la experiencia de usuario siempre será bueno guardar los datos de manera local. Y es lo que precisamente vamos a hacer aquí en la clase Cámaras View Model, que es nuestro View Model para la aplicación. Vamos a implementar la funcionalidad para guardar toda la lista de cámaras que obtenemos por primera vez. Las vamos a serializar en formato JSON o en XML, y eso lo vamos a guardar en el almacenamiento aislado del teléfono, ya sea con el API de .NET para Windows Phone o a través de Windows Phone Runtime. Analizando el código, pues esta línea que tenemos aquí en pantalla, donde se está manejando el evento getCamerasCompleted, es donde se establece la propiedad CameraList con este nuevo Observable Collection que tiene los resultados de la invocación del API de Flickr. Justamente ahí lo que vamos a hacer es serializar los datos en el teléfono, y posteriormente los vamos a leer también para que cuando abra la aplicación el usuario, por lo menos la primera vez, ya tenga los últimos datos obtenidos de el API de Flickr. Voy a utilizar inicialmente Data Contract Serializer, que me permite serializar en XML. Para esto voy a hacer una instancia indicando cuál es el tipo que yo quiero serializar. En este caso es un tipo de tipo Observable Collection de cámara. Noten cómo en este objeto Data Contract Serializer hay un método llamado WriteObject y hay otro que se llama ReadObject. WriteObject nos permite escribir en algún tipo de stream los datos serializados, por lo que necesito un stream. Para esto lo que voy a hacer es crear un método llamado serialize. Voy a mover la instanciación de Data Contract Serializer en este método para tener un mejor orden. Aquí voy a utilizar la clase Isolated Storage File para la creación del archivo que le vamos a poner como nombre datos.xml, o mejor data.xml. Primero voy a obtener el almacenamiento aislado para la aplicación, posteriormente voy a evaluar si existe ya el archivo data.xml, si existe lo voy a borrar, para posteriormente crearlo. Justamente en esta parte voy a utilizar el método WriteObject del serializador para poder escribir en este stream los resultados. Finalmente cerramos el stream. Por lo que en el manejador del evento getCamerasCompleted vamos a invocar serialize pasando como parámetro la propiedad CameraList. Ya que tenemos los datos serializados, pues para probar esta funcionalidad lo que vamos a hacer es modificar también el constructor para poder deserializar los datos siempre y cuando exista el archivo en el almacenamiento aislado. Además tenemos que escribir código que con mucho cuidado que no vaya a hacer fallar el diseñador de SAML de Visual Studio, ya que como estamos haciendo la instancia del View Model en el SAML, es necesario evaluar si estamos en tiempo de diseño. Se acordarán que para eso existe la clase Designer Properties, en específico la propiedad isInDesignTool. Entonces, solamente vamos a hacer esto cuando no estemos en tiempo de diseño. Además, todo esto es mejor que lo pasemos a un método llamado
deserialize, que nos va a regresar el observable collection de tipo cámara. Evaluamos que no estemos en tiempo de diseño y ahora sí vamos a obtener nuevamente el almacenamiento aislado. Evaluamos si existe el archivo, si sí existe lo vamos a leer. Ya con el stream que representa este archivo que estamos tratando de leer, voy a utilizar nuevamente Data Contract Serializer. Y utilizamos el método readObject para leer este stream. Y siempre y cuando tengamos datos, pues se los vamos a asignar a nuestra propiedad llamada CameraList, que tenemos aquí implementada en el ViewModel. CameraList es igual a data, siempre y cuando data no sea nulo y data count sea mayor que 0. Para no regresar el objeto de tipo observable collection y hacer todo aquí, simplemente le voy a poner void, ya que lo estamos asignando directamente en el cuerpo de este método por efectos prácticos y de enseñanza de esta característica de la serialización. También el serialize, vamos a quitarle el parámetro para que simplemente usemos aquí camera list y no sea necesario acá en el manejador del evento getCamerasCompleted mandarle ningún tipo de parámetro, simplemente que ya por dentro esté la lectura de la propiedad. Vamos a probar esta aplicación ahora con este cambio. Ya ejecutando la aplicación voy a pulsar sobre el botón consultar lista de cámaras. Una vez obtenidos los resultados ya se grabaron en el almacenamiento aislado y cabe mencionar que además fueron serializados en formato XML gracias a la clase Data Contract Serializer. Para probar la deserialización, pues lo único que restaría sería invocar deserialize en el constructor, ya que ahí también, bueno, ya estamos validando que solamente cuando no estemos en tiempo de diseño ejecute, por lo que no debería haber ningún tipo de problema cuando veamos la vista nuevamente en el diseñador. De esta manera no hay ningún problema, así que vamos a probar nuevamente. Ya que guardamos los datos, ejecutamos la aplicación y vemos que efectivamente aquí está la lista completa de todas las cámaras tal y como la obtuvimos en la ejecución pasada. Nuevamente puedo cerrar y mostrar aquí la aplicación MVVM, que así se llama esta aplicación, y vemos que sin necesidad de pulsar sobre el botón consultar lista de cámaras, pues aquí tenemos todos estos datos en nuestra pantalla. La serialización con JSON es prácticamente lo mismo, simplemente cambia la clase, no se llama Data Contract Serializer, sino se llama Data Contract JSON Serializer. Esta clase está en el espacio de nombres system.runtime.serialization.json, por lo que hay que resolver el espacio de nombres y también hacemos el cambio acá en el método deserialize y prácticamente eso es todo. También se llaman los métodos readObject y writeObject respectivamente para leer o escribir, es decir, para deserializar o serializar los datos, por lo que esto seguiría sirviendo. También sería buena idea cambiarle el nombre al archivo interno llamado data.json, por lo que ahora que vamos a ejecutar, bueno, claro, no hay nada porque es la primera vez que vamos a serializar en JSON. Pulsamos en el botón, obtenemos aquí la lista nuevamente, ya se serializaron los datos en el almacenamiento aislado y probamos nuevamente ejecutando la aplicación y vemos que efectivamente aquí están. Muchas veces guardar nuestros datos de las aplicaciones en el almacenamiento local de manera directa, ya sea serializándolos o no, no es suficiente. Para eso existe también en Windows Phone 8 el soporte a bases de datos locales. Tenemos dos opciones de bases de datos locales dentro de Windows Phone 8. Estas son SQL Server Compact Edition y SQLite. En esta tabla que tenemos en pantalla se muestra una comparativa de ambas bases de datos, la cual se resume en lo siguiente. Si ustedes están desarrollando aplicaciones de Windows Phone únicamente, ya sea Windows Phone 7 y Windows Phone 8, probablemente SQL Server Compact Edition sea el camino a seguir, ya que SQL Server Compact Edition está soportado en Windows Phone 7 y en Windows Phone 8. Por otro lado, si su objetivo es crear aplicaciones de Windows Phone 8 y Windows 8 y que estén compartiendo código entre sí,
probablemente SQLite sea una mejor opción, ya que SQLite también está soportado en Windows 8 y en Windows Phone 8, no así en Windows Phone 7. Comencemos viendo SQL Server Compact Edition. SQL Server Compact Edition está incluido en Windows Phone 8, también en Windows Phone 7. Para usar esta característica tenemos que tomar en cuenta que esta es una base de datos privada por aplicación. En realidad la base de datos es un archivo que se abre cada vez que nuestra aplicación la va a leer. No significa que esté corriendo un servicio de SQL Server todo el tiempo dentro de nuestro teléfono. Otra cosa importante que debemos destacar es que el modelo de programación de SQL Server Compact Edition dentro de Windows Phone 8 es a través del uso de Link para SQL, Link to SQL. SQL Server Compact Edition tiene algunas ventajas y desventajas. Podemos enlistar como ventajas que el almacenamiento de datos es robusto, ya que se trata del motor de SQL Server. Podemos nosotros crear consultas complejas a través de Link. Todas las operaciones de lectura y escritura de datos se manejan eficientemente y el API y el lenguaje de estas consultas es consistente, ya que se utiliza Link. Finalmente, otra ventaja es que no requerimos distribuir ensamblados extras, esto es parte del sistema operativo. Como desventajas podemos decir que no se permite Transact SQL directo, no podemos nosotros crear queries, crear consultas usando sentencias de SQL de manera directa, sino únicamente a través de Link. También una desventaja es que no hay un diseñador visual de las tablas y columnas de estas bases de datos de SQL Server Compact Edition o dentro de las herramientas del SDK de Windows Phone 8, aunque hay algunas alternativas que algunas personas han hecho a través de la creación de la base de datos usando SQL Server Management Studio. Pero como tal, no hay un diseñador que se incluya dentro del SDK. Lo que hacemos en SQL Server Compact Edition para Windows Phone 8 es que nosotros escribimos consultas de link. Estas consultas de link son traducidas a un árbol de expresiones y ese árbol de expresiones a su vez es traducido a las sentencias de SQL que entiende el motor de base de datos. La técnica de programación que utilizamos es code first, es decir, primero el código, por lo que tenemos que nosotros definir nuestro esquema de base de datos a través de clases y propiedades dentro de esas clases. Las clases vendrían siendo como las tablas de la base de datos, mientras que las propiedades serían las columnas de dichas tablas. Ahora, no nada más con la declaración de las clases y las propiedades ya tenemos nuestro esquema. En realidad lo que tenemos que hacer es decorar nuestras clases y nuestras propiedades utilizando un par de atributos llamados table y column, ambos del espacio de nombre system.data.link. El atributo table indica que la clase en cuestión será una tabla, tal como está aquí en pantalla en el código de ejemplo. Por su parte, el atributo column indica si la propiedad es una columna de dicha tabla. Además, el atributo column tiene algunos atributos, por ejemplo, isDbGenerated, el cual indica si dicha columna se genera automáticamente dentro de la base de datos, por ejemplo, para un identificador único. IsPrimaryKey indica si la propiedad en cuestión es la llave primaria o clave primaria de la tabla. Y CanBeNull indica si dicha columna permite datos nulos o no. Lo primero que tenemos que hacer es crear el contexto de datos. El contexto de datos es una clase que hereda de system.data.link.dataContext. Esta clase representa como tal la base de datos, por lo que hay que exponer dentro de esta clase todas las tablas que deseamos dentro de esa base de datos. Tal es el caso de la tabla personas, como está aquí en pantalla. Adicionalmente, necesitamos exponer un constructor que solicite la cadena de conexión. La cadena de conexión indica cuál es el nombre del archivo que es la base de datos de SQL Server Compact Edition que nosotros deseamos escribir dentro del almacenamiento aislado del teléfono. Como tenemos en pantalla el ejemplo, aquí se está haciendo una instancia del data context que comentábamos hace un segundo, que es la base de datos, pasando en el constructor la ruta, la cadena de conexión que nos va a servir para crear o conectarnos a una base de datos si ya existe. Por su parte, los métodos database exists
y Create Database nos indican si existe o no la base de datos y nos permite crear la base de datos respectivamente estos métodos. De regreso aquí en Visual Studio vamos a hacer un cambio al código que teníamos hace un momento en donde se estaban serializando y deserializando los datos en XML o en JSON. Lo que vamos a hacer es simplemente guardar los datos en una base de datos de SQL Server Compact Edition. Lo que vamos a hacer es borrar los métodos serialize y deserialize en conjunto con el campo llamado filename y la invocación de serialize y deserialize que teníamos aquí, ya que lo primero que vamos a hacer es decorar nuestro modelo que se llama cámara con los atributos table y column. Primeramente vamos a decorar la clase cámara con el atributo table. También necesitamos resolver el espacio nombre system.data.link.mapping y por su parte la propiedad name va a estar decorada con la propiedad column. Adicionalmente vamos a agregar una segunda columna de tipo int que sea el identificador único para esta tabla. También va a estar decorada con el atributo column, pero va a tener el parámetro isDbGenerated igual a true y el parámetro isPrimaryKey igual a true, por lo que nuestra tabla cámara va a tener ahora dos columnas, id y name. Ahora en el folder models vamos a crear una nueva clase llamada camera data context. Esta será nuestro contexto de datos, por lo que tiene que heredar de la clase data context de system.data.link. Aquí vamos a implementar un constructor que solicite el connection string y que a su vez invoque el constructor de la clase base data context que solicita el connection string también. Asimismo vamos a exponer como campos públicos aquellas tablas que queramos tener en nuestra base de datos. Este tipo debe de ser de tipo table, pasando el tipo de entidad que nosotros queremos que sea nuestra tabla, en este caso cámara, y le vamos a poner al nombre de nuestra tabla cámaras. En la clase Service Model, que es en donde estamos invocando el API de Flickr, una vez que obtenemos los datos en esta línea de el haber ejecutado la obtención de todas las cámaras de el documento XML que recibimos, aquí vamos a escribirlos en la base de datos local. En la línea donde obtenemos el conjunto de resultados que obtenemos a través de la ejecución del link para XML, es decir, después del query.toList en esta línea, ya que en la variable results tenemos la lista de tipo cámara, en esta línea vamos a crear la base de datos. Vamos a hacer una nueva instancia del data context, pasando como parámetro el connection string. El connection string va a tener el prefijo isostore, dos puntos diagonal, y el nombre de del archivo de base de datos. En este caso le voy a poner cámaras.sdf. IsoStore se refiere a la ruta del almacenamiento aislado, ya que ahí se va a grabar el archivo cámaras.sdf. La siguiente línea sería preguntar si existe o no la base de datos. Si no existe la base de datos, la creamos. Claro está, todo este código podría quedar en la propia clase de Camera Data Context para que fuera de algún tipo factory, que no tuviéramos nosotros desde afuera invocar el método DatabaseExist o el método createDatabase, pero para efectos prácticos de este ejemplo está bien que lo hagamos en estas líneas. Una vez creada la base de datos, obtenemos la tabla cámaras, que como podrán observar como está expuesta a través de un campo llamado cámaras, que es lo que pusimos nosotros en la clase Camera Data Context. Lo que voy a hacer es utilizar el método insertAllOnSubmit. InsertAllOnSubmit me permite pasar un objeto de tipo IEnumerable del tipo de la entidad que yo estoy deseando escribir, en este caso las cámaras. Como la tabla cámaras es de tipo cámara y en results justamente tengo eso, pues simplemente paso results. Ahora, para escribir verdaderamente, hacer el submit a la base de datos, utilizo el método submitChanges. Ahora, ya escribimos todos los datos de todas las cámaras que estamos obteniendo del API de Flickr, los estamos guardando en esta tabla llamada cámaras que está en la base de datos local con SQL Server Compact Edition. Falta leerlos.
Esto lo podemos hacer al inicio del método getCameras. Puedo recortar la línea que estaba instanciando Camera Data Context, ya que la necesito utilizar aquí también. Y pregunto que si existe la base de datos. Simplemente leo todos los registros que están en la tabla cámaras. Esto lo voy a hacer a través de la ejecución del método toList, porque no necesito filtrar de alguna manera. Claro, si necesitara filtrar getCameras, podría yo cambiarle para que tuviera algún parámetro y se lo paso aquí simplemente en una consulta de link. Ahora, como la única manera que tiene el ViewModel de conocer si ya están listos los datos en el modelo es a través del evento, en esta implementación que hice, pues necesitamos levantar justamente eso, el evento. If getCamerasCompleted no es nulo. Vamos a tener en esta variable results, vamos a pasar results. Siempre y cuando la base de datos exista. Si existe es que por lo menos la primera vez consultamos del API de Flickr y lo guardamos en la base de datos, por lo que las siguientes veces ya lo estaría tomando de la base de datos local. Aquí simplemente podríamos regresar inmediatamente para que no ejecutara el web client. Claro, esta implementación que tengo aquí en pantalla solamente descarga los datos una sola vez. Si quisiéramos permitir al usuario que pues esté cargando los datos cuando él quiera, si algún tipo de sincronización, eso se lo tendríamos que poner, por ejemplo, en el application bar a través de un icono, a través de un botón. En este caso específico, la implementación solamente lo hace la primera vez. Vamos a ejecutar la aplicación en el emulador. Vamos a pulsar sobre el botón consultar lista cámaras. Regresa los datos. En este momento ya se guardaron en la base de datos de SQL Server Compact Edition. Regresamos, sacamos la aplicación a través del botón back, la volvemos a ejecutar, consultamos y los datos vienen de manera inmediata. Ya no existe ese tiempo de espera en lo que viaja a través de HTTP y consulta el API y los trae. Ya es de manera inmediata porque lo estoy consultando de la base de datos local. Incluso podemos cambiar el constructor del ViewModel para hacerlo de manera automática al inicio. Para esto lo voy a hacer al final. Siempre y cuando no estemos en tiempo de diseño, ejecuto serviceModel.getCameras. Y lo hago después porque primero necesito establecer el manejador del evento getCamerasCompleted, que lo hago a través de esta lambda. Si volvemos a ejecutar en el emulador, como pueden observar, la carga de las cámaras lo hace de manera inmediata, ya que la base de datos de SQL Server Compact Edition tiene los datos y es cuestión simplemente de hacer la consulta a ellos. En el ejemplo de código anterior utilizamos insert all on submit, el cual nos permite insertar un objeto de tipo enumerable del tipo de la tabla en cuestión, pero también podemos simplemente insertar un solo registro con el método insert on submit, como está aquí en pantalla. Para consultar los datos de una base de datos de SQL Server Compact Edition utilizamos link y toda su sintaxis y métodos y expresiones de este lenguaje, de esta extensión del lenguaje C# llamada link. Para hacer actualización de datos en SQL Server Compact Edition, pues simplemente cambiamos los objetos de la lista que representa la tabla dentro de la base de datos, es decir, en nuestro contexto de datos, ya que tenemos diferentes campos que están exponiendo diferentes campos que representan las tablas de nuestra base de datos, simplemente accedemos a sus registros, los modificamos como necesitemos, finalmente ejecutamos el método submit changes. El método submit changes es el responsable de hacer el submit a la base de datos de SQL Server Compact Edition con los cambios. Para borrar un registro lo podemos hacer a través del método delete on submit, si es un registro únicamente, y para borrar varios registros utilizamos el método delete all on submit. Recuerden que siempre hay que ejecutar al final submit changes para que eso se haga submit a la base de datos para que se guarden los cambios.
En SQL Server Compact Edition es posible actualizar el esquema de la base de datos. Para eso utilizamos una clase llamada Database Schema Updater. Esta clase Database Schema Updater también requiere el ensamblado microsoft.font.data.link y con ella podemos agregar nuevas tablas, nuevas columnas, incluso relaciones entre las tablas a una base de datos ya existente. Para actualizaciones más complejas, si el esquema ha cambiado de manera radical y dramática, siempre será más recomendable crear nuevamente la base de datos. Lo que tenemos en pantalla es el uso de la clase Database Schema Updater. A través del método createDatabaseSchemaUpdater obtenemos un objeto de este tipo y posteriormente a través de sus métodos addTable y addColumn pues estamos agregando una tabla y una columna respectivamente. Finalmente, para hacer el cambio del esquema necesitamos ejecutar el método execute.